Bueno, primero si para hacer alguna pregunta o algo, pongan audio y me preguntan o por el chat. Y por favor, algún compañero de ustedes revise el chat porque yo probablemente no lo esté revisando. Bueno, primer tema de la materia son las sucesiones y series infinitas. Entonces vamos a empezar por sucesiones. Una sucesión es de números reales, también puede ser números complejos, pero nosotros nos vamos a centrar más que todo en sucesiones a números reales. Es una función A que como dominio tiene el conjunto de los números naturales y como codominio o imagen tiene el conjunto de los números reales. Es decir, es una aplicación que a cada número natural le asigna un número real. La notación usual para designar una sucesión es A sub n, de n igual a 1 hasta infinito, que es una sucesión de números reales, A1, A2, a j hasta infinito, que quiere decir que al número natural 1 le asigna el número real A sub 1, al número natural 2 le asigna el número real A sub 2 y así sucesivamente. Entonces, AJ pertenece a los reales para cada J de los naturales. Entonces, para cada J del dominio de los naturales, le está dando el valor de A sub J. O sea, sería A evaluado en J, con A una función. Entonces, ¿qué es una sucesión? Es una función de los números naturales a los números reales. Ejemplos de sucesiones tenemos A sub n menos 1 a la n. Para un R en los reales, fijo, podemos definir B sub n como R a la n. Y el otro ejemplo que vamos a ver es ahora C sub n igual R a la n sobre n factorial, donde R también es fijo. Y donde n factorial se define como el producto de los primeros n números naturales. Dada una sucesión, lo que interesa más en la matemática es saber hacia dónde va la sucesión cuando n tiende a infinito. Acá hay un error en el programita. Para eso necesitamos precisar bien la frase hacia dónde va y darle algún sentido a eso, hacia dónde va. Ese sentido preciso va a ser en términos de convergencia o el límite. Entonces vamos a definir eso de forma rigurosa. Entonces vamos a decir que una sucesión A sub n, n de 1 hasta infinito, converge hacia L, un número real, en símbolo el límite de n que tiende a infinito de A sub n e igual a n, si para cada epsilon mayor a 0 existe un n en los naturales, tal que el valor absoluto de A sub n menos L es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n. Si no existe el límite o el límite es más o menos infinito, decimos que la sucesión diverge. Si uno recuerda lo que quiere decir que a n menos L es menor que epsilon, esto es que la distancia de AN a L es menor que epsilon. Esto igual a decir que AN está en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Entonces dice que para cualquier epsilon existe un n suficientemente grande, tal que para todo n mayor que ese n mayúscula, la distancia de A sub n menos L es menor que epsilon. O sea, que para n suficientemente grande, los A sub n están tan cerca del L, que es el número del límite, tanto como yo quiera. Ese tanto como yo quiera lo dice el epsilon. Esta es la definición formal. A nosotros acá nos va a interesar más que ustedes tengan la idea más práctica de la cosa.
Bueno, de igual modo, se define formalmente el límite de n que tiende a infinito de a sub n cuando es más infinito o cuando es menos infinito. Estas definiciones formales, si las quieren ver, están en el apunte. Ahora vamos a dar algunas propiedades de las sucesiones. Muchas son similares de las propiedades del límite de las sucesiones, muchas son similares a las propiedades de los límites de las funciones. La primera es que si existe el límite de a sub n y existe el límite de b sub n, entonces existe el límite de la suma, de la sucesión que se va dando por la suma, y es igual al límite de las sumas. Lo mismo con el producto, existe el límite de an por b de n y es igual al límite de an por el límite de bn. Y si el límite de bn es distinto de 0, entonces bn va a ser distinto de 0 para n suficientemente grande, y está bien definido a partir de ese n suficientemente grande a sub n sobre b sub n, y es más, el límite de a sub n sobre b sub n es igual al límite de a sub n dividido el límite de b sub n. Entonces, antes que nada, un conjunto, cualquiera de números reales, es acotado si existe, si lo puede meter dentro de un intervalo cerrado, sería la idea. O sea, si existe un número m suficientemente pequeño, tal que todos los números del conjunto son menor que ese m, por ejemplo, y existe vamos a decirlo de otra forma más sencilla, un conjunto es acotado si existe un m en los reales, tal que todo ese conjunto está metido entre menos m y m, en intervalo cerrado, menos m. Entonces, lo que dice esta propiedad H2, que si el límite de a sub n igual a L, un número real, entonces el conjunto dado por los valores, la imagen de la sucesión, es acotado. Esto sale fácil de la definición formal del límite, porque de la definición formal del límite, si ven acá, a partir de un n para todos los n mayor que este n grande, todos los a sub n van a estar en el intervalo menos, en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Y los otros números de la sucesión A1, A2, A3, A4, hasta AN mayúscula, al ser finitos, también van a estar acotados. Entonces, los dos conjuntos acotados van a estar acotados. Entonces tenemos que si la sucesión converge, el conjunto de los valores de la sucesión están acotados. Ahora, A3 dice que si yo tengo una sucesión monótona creciente, es decir, AJ menor o igual a J más 1, para todo J en los naturales, y es acotada, entonces el límite de n existe. Porque al estar acotada superiormente, por un m mayúscula, digamos, nunca los valores de la sucesión pueden superar esa cota, m. Y al ir creciendo, a algo tienen que converger, sería la idea. Todo eso voy a formalizar. Yo solamente les digo las ideas de las cosas que son lo que interesa. Ahora, si tengo una función que va de los reales, la cual existe el límite cuando x tiende a infinito y vale L, ahora y defino la sucesión a sub n como los valores de f en n, entonces existe el límite de n que tiende a infinito de a sub n y es igual a L. Esto es porque, ¿qué quiere decir que el límite de x que tiende a infinito de f de x igual a L? Que siempre que se vaya x hacia el infinito, f de x se va a ir a L. Y x cuando sea infinito no importa porque por todos los números reales que sean cada vez más grandes. En particular, si yo considero que los x son números naturales. Si los considero números naturales, me dan a justo los a sub n. Entonces tienen que tener el mismo límite.
La propiedad H5 es si yo tengo una función que está definida entre A menos delta y A más delta a los reales, tal vez en A no me importa que esté definida, y que existe el límite de x que tiende a de f de x sea L mayúscula. Ahora, cada vez que yo tengo una sucesión de números A sub n, tal que los A sub j están en el intervalo A menos delta, A más delta para todo j, y el límite de los A sub n sea igual a A, entonces el límite de la composición, o sea, de la nueva sucesión que es f de A sub j, va a ser igual a L. ¿Por qué? El primer límite acá me dice, cada vez que x se va a A, f de x se va a L. Ahora yo cuando hago el límite de j que se me va a infinito, los A sub j se me van a A. Entonces, estos A sub j se me están yendo a A. Pero si los A sub j se me están yendo a A, por esto de acá, f, ahora en A sub j, que serían mis x, se me iría el L mayúscula. Bueno, estas son las propiedades básicas de límite de sucesiones que vamos a usar, que muchas son parecidas a las de las funciones. Esta sería la H5, sería como la composición de funciones, cuando yo tenía composición de límite. Ahora sería el límite de una sucesión con una función en lugar de dos funciones de los reales a los reales. Por ejemplo. Después tenemos la de la suma. Siempre tenía, esta también existe, digamos, para una función. Si yo tengo una función creciente acotada, va a existir su límite cuando x se vaya a infinito, y etcétera, etcétera. Estas son como muy parecidas a las propiedades que teníamos del límite de funciones cuando consideramos que los x se van a más infinito. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a calcular como ejemplo los límites de n que se nos va a infinito de las tres sucesiones que definimos al comienzo como ejemplo. La primera sucesión que habíamos visto era an igual a menos 1 a la n. ¿Estamos? Ahora, si yo considero n un número par, an menos 1 a la n va a ser igual a 1. Porque yo siempre puedo, porque los números par son múltiplos de 2. Entonces siempre estoy multiplicando menos 1 a la n. Si n es par, yo lo puedo escribir como 2 por k a n. Entonces, menos 1 a la n me va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1 a la k. Y me va a dar 1. Y si n es impar, menos 1 a la n va a ser igual a menos 1. Porque todo número impar lo puedo escribir como un número par más 1. Entonces esto va a ser menos 1 a un número a n menos 1, que sería par, que me daría 1, por menos 1. Entonces me da menos 1. Entonces, la sucesión a sub n, que es menos 1 a la n, tengo que va a valer 1 si n es par, y va a valer menos 1 si n es impar. Entonces va oscilando entre los valores 1 y menos 1, una cantidad infinita de veces. Entonces ese límite no existe. Entonces menos 1 a la n diverge. ¿Se entiende? Ahora, la otra sucesión que teníamos antes, si volvemos para atrás, era r a la n, con r fijo. Entonces, para calcular el límite de esa sucesión, vamos a ir considerando los diferentes casos de r. Entonces, primero vamos a considerar si r es menor o igual a menos 1. ¿Estamos? Si r es menor o igual a menos 1, no va a existir el límite de r a la n. Pues la sucesión va a estar oscilando entre valor absoluto de r a la n y valor absoluto de menos r a la n. Una cantidad infinita de veces. Y eso es porque yo
al ser, si es menor que menos 1, el R es un número negativo. ¿Estamos? Entonces yo lo puedo escribir al R, lo puedo escribir como el valor absoluto de R por menos 1. Y R a la N lo voy a poder escribir como menos 1 a la N por el valor absoluto de R a la N. Y menos 1 a la N, ya vimos en la parte I, que va oscilando, perdón, entre 1 y menos 1. Entonces, R a la N va a oscilar entre R a la N y menos R a la N. Entonces la sucesión diverge para R menor o igual que N. Porque, por ejemplo, si el R fuese menos 2, esto iría oscilando entre, cuando N igual a 1, tendría menos 2. Después tendría 4. Después menos 8. Después 16. Y va oscilando entre las potencias del número. Al ser menor que 1, el valor absoluto del R a la N se me va a infinito y eso me va oscilando entre valores que se están yendo a infinito y a menos infinito. Si R igual a 1, R a la N siempre va a ser 1. Luego su límite va a ser 1. Si R mayor que 1, módulo de R a la N se me va a ir a infinito. Y esto lo vamos a hacer un poquito mejor utilizando la propiedad H4. Que la H4 decía que si yo tenía una función que se me iba, que cuando tomaba el límite de x que tiende a infinito de f de x, me da cierto valor y tenía una sucesión que está definida como f a la n, cuando tomara el límite de n que se mide a infinito, de a sub n me iba a dar el mismo valor. Entonces, para ver esto que es infinito, vamos a tomar la función que va a ser e a la x, o similar a e a la x, porque acá todavía no está el r metido. Pero vamos a recordar primero la función la exponencial, que está definida sobre todos los reales y tenía los siguientes límites, si uno recuerda. Límite de x que tiende a infinito de f a la x era más infinito, y el límite de x que tendría menos infinito de f a la x era igual a 0. Entonces queremos escribir mi x acá va a tener que ver con mi n. Entonces quiero escribir mi r a la n para decir, utilizando e a la x, de cierta forma. Entonces, queremos calcular el límite de n que tiende a infinito de r a la n, que para hacer aparecer la exponencial, yo tenía que el r lo puedo escribir como e al logaritmo de r, eso de igual a r. Entonces tendría e al logaritmo de r a la n, y logaritmo de r a la n igual a n por logaritmo de r. Y obtengo esta expresión de acá, que es límite de n que tiende a infinito de e a la n logaritmo de r. Ahora, como r mayor que 1, no entiendo lo último. 6:49, ¿qué hora es? Capaz que lo vi hace 200 horas esa. Bueno, lo último supongo que es lo del exponencial. Mortal. Uno definía la función exponencial, que era e a la x, y tenía la función logaritmo, en base de logaritmo natural. Uno es la inversa de la otra. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago logaritmo de e a la x, me da x. Y si hago e a la logaritmo de x, me da x. Siempre estando, o sea, para hacer e a la logaritmo de x, el x tiene que ser mayor que 0. Y para hacer
logaritmo de e a la x, el x puede estar en cualquier lado, eso depende de los dominios del logaritmo y la exponencial. Pero no, esa parte no es tan importante. Lo que nos interesa es saber que si yo hago e, la exponencial aplicada al logaritmo de x, da x. Y el logaritmo aplicado a la exponencial de x, da x. Porque uno es la inversa del otro. Entonces acá donde yo tengo r a la n, voy a querer escribir al r como e al logaritmo de Rn. A ver, si me permiten un segundo. Está lento esto. Bueno. Bien, estamos acá. Entonces yo a la r a la n lo puedo escribir como e al logaritmo de r a la n. Esto es porque la exponencia y el logaritmo uno es la inversa de la otra. Y ahora utilicemos la propiedad que si yo tenía el logaritmo de r, el logaritmo de algo a una potencia, esa potencia pasaba multiplicando afuera, que esto es una propiedad del logaritmo. Acá para esta parte van a tener que estudiar bastante lo que son las propiedades de los logaritmos y de las exponenciales. Entonces, acá en la primera desigualdad utilizo que la exponencial y el logaritmo uno son la inversa de la otra. Y después, en la segunda me queda, utilizo la exponencial que el logaritmo de r a la n, igual a n por el logaritmo de la r. Cómo bajan las potencias multiplicando en el logaritmo. Y ahora quiero utilizar lo que sabemos del límite de la exponencial. Ahora, si r es mayor que 1, el logaritmo de r es mayor que 0. Y si r está entre 0 y 1, perdón, el logaritmo de un número es negativo. Entonces, como el logaritmo es positivo, al irse n a infinito, n por logaritmo de r, todo se va a infinito. Pero si yo tenía e a algo que se me da infinito, eso me da infinito. Entonces este límite da infinito. Entonces, límite de n que se va a infinito de r a la n es igual a infinito si r es mayor que 1. Y ahora, finalmente, lo que nos falta es ver cuando el valor absoluto de r es menor que 1. Quiero ver que cuando el valor absoluto de r es menor que 1, el límite de n que se va a infinito de r a la n igual a 0. Entonces vuelvo a utilizar h4, que es la propiedad de ver qué pasa con la función, y en este caso voy a utilizar como función voy a utilizar r a la n módulo. Límite de n que tiene infinito, el módulo de r a la n módulo, es lo mismo que el módulo de r a la n. Y utilizo la misma propiedad acá, lo escribo como e a la n logaritmo en módulo de r. Ahora, como módulo de r es menor que 1, el logaritmo de módulo de r va a ser menor que 0. Entonces, n al irse infinito, multiplicado por algo menor que 0, todo esto se me va a ir a menos infinito. Entonces, si yo le llamo x a n el logaritmo del módulo de r, al ser el logaritmo en módulo de r menor que 0 y el n estar yéndose infinito, todo se me estaría yendo
a menos infinito, y el límite de x que se va a menos infinito de e a la x es 0. Entonces este límite da 0. Acá utilizamos el límite de x a menos infinito, da 0. ¿Estamos ahí? Entonces, en resumen, hemos mostrado que límite de n que tiene infinito de r a la n está más infinito si r mayor que 1. Da 1 si r igual a 1, 0 si módulo de r es menor que 1, y no existe cuando r es menor o igual que 1. Bueno, y ahora nos queda la tercera parte, que no veo lo que dice acá, que era... Me cachen 10. Ah, no veía no se me tapa el coso del zoom en el renglón de arriba, y no lo veía y no me lo acordaba. Para r en los reales fijos, quiero determinar el límite de n que tiene infinito de r a la n sobre n factorial. Quiero ver que ese límite da 0. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver, como r fijo, yo tengo un número real fijo, por una propiedad de los números naturales va a existir siempre un número natural que sea más, que el módulo de r sea más chico que ese número natural. Siempre puedo encontrar un número natural que sea más grande que ese r. ¿Estamos? Entonces existe un n0 en la naturaleza tal que módulo de r sea menor o igual que n0. Entonces ahora, como yo quiero ver el límite de n que se me va a infinito, yo puedo considerar, sin pérdida de generalización, que ese n es mayor que n0. Entonces lo que yo quiero estudiar es r a la n sobre n factorial. Esto igual, le pongo módulo, porque si yo veo que el módulo de algo se me va a 0, el valor absoluto de un número se me va a 0, ese mismo número se me va a 0. Como yo quiero ver que r a la n sobre n factorial se me va a 0, me alcanza a ver que el valor absoluto de r a la n sobre n factorial se me va a 0. Pero ese valor absoluto es igual al valor absoluto de r a la n sobre n factorial. Entonces lo divido en 2. ¿Qué es r a la n? Vamos a ver. Es multiplicar r por r por r por r. N veces. Y n factorial es multiplicar los primeros n números. Entonces acá escribo r sobre 1, r sobre 2, que sería escribir los r valores absolutos, los n veces multiplicado el valor absoluto de r, y acá multiplicar los n factorial, que va de multiplicar los n primeros números, que son el n factorial. Lo dije un poquito mal, pero se entiende, creo. Entonces yo lo puedo escribir como r sobre 1, r sobre 2, r sobre 3, hasta r sobre n 0, módulo de n, r sobre n0 más 1, hasta r sobre n. Estoy explicando el trade y todavía no terminé de explicar por qué da 0. Ahí voy a empezar de vuelta lo que dije en el trade. Yo quiero ver que r a la n sobre n factorial, cuando n se me va a infinito, eso me da 0. Entonces, muchas veces lo que se usa en matemática, para ver que un límite da 0, me alcanza a ver con el módulo de ese límite va a 0. Porque si ese módulo del límite se me va a 0, el mismo límite se me va a ir a 0, por la ley del sándwich. Después busquen como ejercicio ustedes qué es la ley del sándwich. Entonces, tomo un n0, que este me va a servir como ayuda, tal que n0 es más grande que el módulo de r. Entonces ahora lo que yo quiero acotar es módulo de r a la n sobre n factorial. ¿Qué es módulo de r a la n? Es multiplicar n veces módulo de r. Si ustedes se fijan acá arriba, por cómo lo escribí, tengo n veces multiplicado módulo de r. Y abajo el n factorial es multiplicar los primeros n números. Acá yo tengo 1 por 2 por 3.
por n0 por n0 más 1 por hasta n. Entonces, tengo los primeros n números multiplicados y módulo r multiplicado n veces. Esto como que dije, ¿qué es lo de acá arriba? Módulo de r a la n y qué es el n factorial. ¿Estamos? Y ahora lo que vamos a observar es qué pasa con esta parte de acá. Módulo de r sobre 2, módulo de r sobre 3, así está módulo de r sobre n0. Como cada módulo de r es menor o igual que n0, esto va a ser más chico que poner n0. Si yo en lugar de poner acá módulo de r pongo n0, me queda algo más, obtengo algo más grande, digamos. Cada módulo de r acá, en estos primero n0 términos, los reemplazo por algo más grande que es n0. Entonces me queda n0 por n0 por n0 por n0, n0 veces. Entonces, todo esto de acá arriba es más pequeño que poner n0 a la n0. Y lo que tengo abajo es el n0 factorial. ¿Estamos? Ahora, como módulo de r es más chico que n0, acá está escrito, bueno, ahora si yo multiplico, si yo tengo un módulo de r dividido n0 más 2, eso es más pequeño que módulo de r dividido n0 más 1, porque n0 más 2 es un número más grande. Entonces, cuando yo divido a r, a módulo de r, por n0 más 2, por n0 más 3, r0 más 4 o n, estoy dividiendo por un número más grande que n0 más 1. Entonces, al dividirlo por un número más grande, obtengo un número más pequeño. Entonces, todos estos números de acá, desde n de módulo de r dividido n0 más 2 en adelante, van a ser más pequeños que módulo de r dividido n0 más 1. Entonces, todos esos números los puedo reemplazar por r sobre n0 más 1 y obtener algo más grande. Ahora, cuando reemplazo todos esos números por módulo de r dividido n0 más 1, me queda ese mismo módulo de r dividido n0 más 1 multiplicado n menos n0 veces. Sí, efectivamente, el teorema del sándwich sirve para mostrar el límite de una función comparándola con otras funciones. Y también vale para una sucesión. Yo lo que tengo acá es que módulo de r a la n sobre n factorial, esto es mayor que 0. ¿Estamos? Entonces yo quiero efectivamente utilizar el teorema del sándwich y ver que esta nueva sucesión que me he creado acá se va a 0 también. Ahora déjenme reescribir un poquito esto que obtuvimos de la siguiente forma. A la n menos n0 lo divido como lo que me quedó elevado a la n y lo que me quedó elevado a la menos n0. Si yo tengo dos exponenciales con la misma base, se suman acá los exponentes. Entonces, r sobre n0 más 1 a la menos n0 multiplicado por módulo r sobre n0 más 1 va a ser igual que módulo r sobre n0 más 1 a la n menos n0. Entonces se suman acá los exponentes. Lo que tenemos en verde, si se fijan acá, no depende de n. Y la n, que es lo que yo estoy tomando el límite cuando se va a infinito, solamente me queda en esto de acá en violeta. El verde no depende. Acá es lo que observa que el verde no depende de n, entonces el resultado del límite lo va a determinar solamente lo que yo tomo, lo que queda en violeta. Porque si yo acá tomo el límite de n que tiende infinito, como todo esto no depende de n, se me va fuera del límite y me queda el límite de esto que tiende infinito. Ahora, como n0 es más grande